La red de Solana acaba de experimentar una falla total y ha tenido que ser reiniciada por los validadores. La peor pesadilla de una blockchain, lo peor que puede pasarle a una red como la de Solana ha sucedido. En este video vamos a estar viendo qué pasó, por qué pasó esto y qué significa para el resto de las blockchains y el ecosistema y sobre todo para los usuarios que utilizamos día a día estas soluciones. Quédate, dale like y compartí. Y suscríbete si es la primera vez que estás en este canal, que te traigo toda la información que está pasando. Entonces vamos a ir directamente a el precio. Como ves, en las últimas horas Solana ha experimentado una caída importante desde el máximo que se había registrado hasta hace un tiempo. Un 30% cae el token y esto es debido a que lleva horas sin funcionar por agotamiento de recursos según informes oficiales. Ahora vamos a ver exactamente lo que pasó, pero básicamente los detalles de Solcan muestran que el último bloque de Solana se produjo justo antes de las 12 p.m. Universal Time. Y la cuenta oficial de soporte de Solana tuiteó que inicialmente la red de Mainnet beta, y clave con esto, beta, sí quiere decir que todavía estamos en una tecnología experimental, ha experimentado una inestabilidad intermitente. El agotamiento de recursos en la red está causando una denegación de servicio. Los ingenieros están trabajando para resolverlo, tuiteó la cuenta de una actualización posterior. Los validadores se están preparando para una potencial reinicio si es necesario. Esto realmente es muy, pero muy grave lo que le ha pasado a Solana. No quiero esparcir el miedo y la incertidumbre, pero sí informarte de que esto es justamente lo que las blockchains intentan evitar, ¿sí? Que sea un software, una arquitectura imparable que, digamos, no tenga, digamos, un solo punto centralizado o que nadie tenga el control para parar completamente las redes. Dicho esto, también estamos en una etapa muy temprana, estamos en beta y Solana ha experimentado un crecimiento exponencial en el último tiempo y te voy a explicar también algunas de las razones por la cual pasó esto. Y ahora, en una respuesta de Twitter, Yakovenko es el CEO de Solana, uno de los fundadores y CEO, dijo a un usuario que el problema se ve a un volumen de transacciones abrumador de los bots durante una oferta inicial de intercambio descentralizado o una IDO. Acordate, estas IDO cuando se lanzan proyectos es como una especie de venta pública de tokens similar a una ICO, solo que se produce en un intercambio descentralizado, en un exchange descentralizado entre pares en lugar de la plataforma centralizada. Dice que la IDO en cuestión tenía un lugar en Raydium, el exchange descentralizado más grande de Solana, que es similar obviamente a Uniswap en Ethereum. Y dice que puede ser que el IDO lanzado es el protocolo Grape, un popular conjunto de herramientas para las aplicaciones de Solana. Y según Yakovenko, los bots estaban inundando la red con 300.000 transacciones por segundo, causando problemas a las colas de transacciones de Solana. Cuando un usuario respondió pidiendo a Solana que no se permitieran los lanzamientos de IDO por orden de llegada en el futuro, Yakovenko se negó. Dice, no, solo hay que arreglar los errores, es parte de la vida. Decime qué opinas sobre esto, si hay que arreglar el error o no hay que permitir que se ejecuten cierto tipo de interacciones en la red para evitar este tipo de cosas, porque tiene que ver un poco con la filosofía de blockchain y de la descentralización y que, digamos, no pedirle permiso a nadie para hacer algo, una transacción dentro de una red. El repentino tiempo de inactividad ha provocado una gran confusión en la comunidad, sobre todo porque los usuarios intentan utilizar la red de blockchain para realizar transacciones de fondos, interactuar con los protocolos de DeFi y comprar y vender objetos de colección NFT. Estaba explotando la red y ahora lamentablemente ha tenido un problema. En Solana Status directamente podés chequear todo lo que estuvo pasando. Y acá sí que Tobal García, nuestro amigo, lo explica perfectamente en este thread de Twitter. Dice, la red Solana se sobrecargó de transacciones con un pico de 400.000 transacciones por segundo. Me parecen demasiadas. Muy rara esa cifra. Bueno, posiblemente tenga que ver con el tema de los bots. La cola de transacciones se inundó y la red se bifurcó por un problema de priorización de transacciones. Se apagaron cierta cantidad de validadores debido al consumo excesivo de memoria. Si se apagan cierta cantidad de validadores, no funcionan cierta cantidad de protocolos. Importante, por lo tanto no se producen bloques en la red se apaga.
Y acá cita un video que hicimos en el canal. Recordemos que en Solana existen los Solana Clusters, que son grupos de validadores que se enfocan en un grupo específico de transacciones. Gracias Chainlink por la explicación acá. Y si querés ver el video completo de Solana, está en el canal, te recomiendo que lo mires. Para tener una idea, se estima que los validadores que presentaron problemas son los que estaban corriendo un nodo de dispositivo con 128 GB de RAM. Entonces, importante, para correr un nodo de Solana se necesita un montón de capacidad computacional, se necesita mucha memoria, se necesitan equipos muy grandes. Y este señor lo confirma, se le llenó la memoria RAM de su validador y tuvo que reiniciarlo. Si la mayoría de validadores tenían 128 GB de RAM, ese pudo haber sido el problema. Solana recomienda al menos 128 GB de requerimiento de hardware, lo cual es bastante grande, y si lo comparás con Ethereum, que solo necesita 4 GB, es bastante significativo. Se cree que a las 12 PM UTC había una IDO, como comentábamos, que congestionó la red. Entonces acá explica un poco cómo se están operando, ¿sí? Y dice que en fin la solución es que todos reseteen a la vez para ponerse de acuerdo en dónde empezar de nuevo. Y esto es lo que pasa, ¿sí? Ya lanzaron la actualización, la red ya está ahora actualizándose, entonces todos los validadores actualizan a esta nueva versión del cliente, y esa nueva versión del cliente potencialmente tiene el número de bloque en donde todos se ponen de acuerdo que a partir de este momento seguimos con la blockchain produciendo transacciones y produciendo bloques. Pero es importante, es interesante, más allá de entender lo que pasó. Yo me pregunto personalmente cómo es que esto no estaba pensado, cómo es que no estaba dentro del diseño en sí de la blockchain. ¿Por qué? Porque el Solana no tiene una mempool, sino que van todas las transacciones directamente hacia el procesamiento con este Proof of History. Y dentro de este diseño, dentro del diseño de la arquitectura de software, tenés que tener en cuenta ciertos casos límites, ¿sí? Los edge cases, los casos que, por ejemplo, cuando la red se inunda de 400.000 transacciones, 1 millón de transacciones, cuando en realidad la capacidad son para, no sé, 10.000 transacciones, ¿cómo va a responder la red? Y potencialmente, digamos, debería haber una solución para este tipo de escenarios. Por eso es que me preocupa mucho, no en sí porque haya pasado, sino porque alguien no pensó en este escenario, que, digamos, no me parece tan loco. Entonces para mí es muy grave por eso, porque no me parece un escenario en donde spameen la red. Si pasa en Ethereum, pasa en Bitcoin, pasa en varias blockchains de propósito general, en donde se generan ataques, donde se generan bloques, y parte de la red sí hace un fork hacia la blockchain incorrecta, pero en cuestión de momentos, en cuestión de horas, de nuevo los validadores se mueven hacia la blockchain correcta, hacia el fork correcto. Entonces no es algo súper loco, no es un evento Black Swan, o cisne negro, como se comenta, este tipo de cosas. Incluso en una blockchain que se jacta de ser la blockchain con más capacidad para procesar transacciones, que haya pasado esto es realmente preocupante. Y bueno, han reaccionado, están solucionando, pero de nuevo, tampoco es que se solucionó el problema, sino que están reiniciando el cliente. No sé hasta qué punto se ha solucionado en sí el tema de capacidad de procesamiento, porque si vuelve a pasar, si vuelve a haber un ataque de este estilo, ¿cómo es que se va a solucionar? Déjame en los comentarios qué opinas vos. Y algo que me pareció interesante, que tuiteamos desde nuestra cuenta de Chainlink Staking, con un poco la traducción de Gavin Wood, el fundador, uno de los cofundadores de Ethereum y cofundador de Polkadot, y también creador del lenguaje Solidity, que dice: la descentralización genuina y la seguridad bien diseñada son una propuesta mucho más valiosa que un número grande de transacciones por segundo provenientes de un conjunto exclusivo y cerrado de servidores. Y esto tiene que ver con la cantidad de validadores que existen en Solana. Si no puede ejecutar un nodo completo usted mismo, entonces es solo otro banco. Eso es lo que dice Gavin Wood, que coincidimos con eso, es interesante. La realidad es que Solana es un buen proyecto, pero está muy impulsado por inversionistas, por capital de riesgo. Su token particularmente, digamos, no está distribuido equitativamente entre la comunidad. Y te quiero mostrar particularmente este artículo de Rekt que salió,
que explica un poco lo que está pasando con Solana, y esto salió antes de que pase este problema con Solana, pero dice que el TVL de Solana se dobló en la primera semana de septiembre, de 3.5 billones a 7.7. Pero también esto fue dado por un montón de especulación y la subida abrupta del precio, y no tanto por la actividad on-chain que existía en Solana, ¿sí? Un montón de usuarios se estuvieron metiendo en Solana, comprando un poco, porque es la alternativa a Ethereum debido a los grandes precios, a los altos precios de las comisiones que existen en Ethereum. Entonces Solana se presentó como una alternativa, y es verdad, es una alternativa. La red de Solana, digamos, se jacta de que tiene el potencial para procesar 50.000 transacciones por segundo, pero aparentemente sería mucho menos. Y bueno, ahora con este pico de 400.000 transacciones por segundo, de nuevo su branding se ve muy dañado también con respecto a la capacidad de transacciones. Si bien es algo muy grande, de nuevo es algo que tendría que estar contemplado dentro de la arquitectura del software, en mi opinión personal, del sistema. Con un bloque promedio de 0.56 segundos y aproximadamente 2.000 transacciones por segundo, es muchísimo más rápido que Ethereum. Esto es seguro. Ethereum tiene alrededor de 30 transacciones por segundo. Pero dice que en la mayoría de las transacciones en Solana venían de la validación de la red misma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los validadores tienen que votar por los bloques y atestiguar los bloques en el Proof of Stake, y esas transacciones son, digamos, de los votos de los validadores. Entonces no es que hubo tantas transacciones de usuarios utilizando DeFi o transfiriéndose tokens, sino que es de los validadores mismos votando. Acá lo muestra directamente el breakdown de las transacciones que existe, y esto es el que ves en celeste, es el voto, ¿sí? Y después acá sí que están las transacciones de, por ejemplo, Serum versión 3, de swaps, de diferentes tokens. Entonces, a pesar de la innovación, de la rapidez en las transacciones, los protocolos y los proyectos de Solana no ofrecen nada nuevo que no haya se haya visto en Ethereum. Quiere decir que son básicamente los mismos proyectos, pero ahora utilizables por las comisiones mucho más bajas y porque las transacciones son bastante más rápido. Y algo que te quiero mostrar que me pareció bastante interesante y lo hemos tuiteado es la distribución inicial de la venta de blockchains públicas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en azul estás viendo lo que es la public sale, los tokens que fueron a toda la comunidad, a todas las personas que quisieron comprar. Lo que estás viendo en verde es a la comunidad en sí, a los fondos que tienen que ver con ecosistemas y empresas que participaron. En rojo están ya los que son los insiders, que vendrían a ser el equipo de desarrollo, la compañía detrás, los inversores de riesgos. Y después en gris están las foundations y more, que son todos los tokens que están distribuidos hacia las fundaciones, hacia los grants y otros tipos de instituciones. Entonces, lo importante de ver acá es que, por ejemplo, para Ethereum hubo la mayor porción de los tokens en la venta inicial fue hacia el público. En Binance fue la mitad y la otra mitad fue para prácticamente la compañía y los inversores. En Polkadot hay una distribución casi igual entre public sale, insiders y foundation and more. En Cardano hubo una gran distribución hacia el público, por eso también las comunidades son más fuertes. Y en Solana, como ves, es uno de los proyectos que más tokens distribuyó hacia los inversionistas de riesgos y hacia la comunidad, y muy poco fue al public sale. Por eso es que se dice que está muy impulsado por dinero institucional, por inversionistas que quieren pampear el precio de su token y potencialmente tienen lo que se llama vesting periods, no pueden venderlos enseguida, pero quieren tratar de impulsar el precio para poder venderlos cuando se lo puedan hacer. Esta es una teoría, obviamente hay valor en Solana, yo pienso que sí, pienso que tiene su
caso de uso, tiene mucho potencial y en el canal lo vamos a seguir cubriendo, pero realmente es muy grave lo que ha pasado. Y nada, quería mencionar este tipo de cosas porque es importante tener todo el panorama de lo que está pasando. Ahora sí, si vas directamente hacia Solana Beach y actualizás, tarda un poco en actualizar, pero ya podés ver que hay validadores activos y se están produciendo bloques y se están produciendo transacciones. Es interesante ver, y vamos a verlo después quizás un poco más adelante, qué es lo que estuvo pasando con el tema de DeFi, porque hay un thread bastante interesante que me pasaron en donde explica algunas de las consecuencias o potenciales consecuencias que tienen que ver con parar una blockchain en donde ya están funcionando aplicaciones descentralizadas, en donde ya se puso colateral, ¿sí? Y hay un oráculo chequeando el precio de ese colateral y ya se tomó un préstamo en base a ese colateral. ¿Por qué? Porque básicamente una vez que se para la red, ¿sí? Esos oráculos ya se paran también y no están informando el precio. Y puede ser que haya una fluctuación de precios mientras la blockchain está apagada, mientras está parada. Y cuando se lance nuevamente la blockchain, ese precio, el oráculo tome el precio actualizado que sea mucho más bajo y potencialmente se liquiden las posiciones que estaban subcolateralizadas, ¿verdad? Si el precio del colateral bajó un montón, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Y lo que puede pasar es que baje tanto que ya directamente no haya dinero para cubrir el préstamo que se pidió, digamos. Entonces ahí hay un problema bastante grande porque básicamente se quedarían sin fondo, habría un default en ciertos pools de liquidez. Prácticamente no tendrían dinero para cubrir toda la deuda que tienen porque el colateral bajó demasiado y no llegó ese momento en donde dijeron, ok, llegó este porcentaje, te liquidamos, cubrimos las deudas y ya está, sino que siguió bajando y cuando activaron nuevamente la red se dieron cuenta que ese nivel al que tenía que tener el colateral estaba muy por debajo y no alcanza para cubrir, ¿sí? Se vende ese colateral, pero igualmente no alcanza para cubrir el préstamo que tomaron ciertos usuarios. Entonces es interesante, es un problema que se puede dar, no sabemos si se dio, ¿sí? Realmente no sabemos si se dio. No sabemos cómo funcionan en detalle todos estos mercados de dinero y cómo es que las consecuencias reales todavía de haber parado DeFi, ¿sí? Entonces es interesante, vamos a ver cómo se desenvuelve en las siguientes semanas. Y algo también bastante gracioso es que acá Solana tiene una página donde es break.solana.com, donde podés jugar un juego para tratar de romper la red. Gracioso que ha pasado, se ha roto la red. Pero así para cerrar quería levantar este tweet de Paul que dice: habiendo pasado varias horas del evento Solana y aún sin resolver, debo decir varias cosas. Si vamos a construir un nuevo paradigma, denle bola a la comunicación franca, directa y traten a los clientes, entre comillas, con respeto. Somos los que comunicamos, somos los que ponemos la guita, somos los que apoyamos. Es increíble que Solana haga partes de 4 horas y no una comunicación constante y fluida. Tiene razón en este caso, aparentemente la comunicación de Solana no fue tan clara. No todo es código y si la gente se va, el código es nada, a bajarse del pony y salir del Discord. Los comentarios al estilo invierta en otra red con más años tampoco son válidos. Ninguna red llegaría a la adultez sin los tontos ilusos que ponemos nuestro dinero en los primeros albores. Así que Maxis frotándose las manos solo demuestran que les queda grande el ecosistema. Todas las redes tienen problemas y es aquí donde se demuestra qué madera tienen. Los que hagan de acá en más determinarán si hay futuro o no. Aprendizaje forzoso. En las redes y grupos manejamos un microclima propenso a perder dimensión del dinero. Allí afuera cuesta mucho ganarlo, así que a bajar un cambio y diversificar más allá de los jugosos APYs, ¿ok? El Paul se calentó. Pero bueno, es interesante lo que dice y también, nada, en este video quería informarte, quería darte todos los detalles para que entiendas de qué se trata. No estoy super bearish con Solana, pienso que es clave uno de los tweets que dijo Paul, que es todas las redes tienen problemas y es aquí donde se demuestra qué madera tienen. Lo que hagan por acá más determinar si hay futuro o no, y es realmente así. Vamos a ver qué depara para el futuro para Solana. Yo creo que va a afectar realmente y va a tener un largo camino hasta recuperar ese estatus de blockchain que
justa y que puede procesar transacciones, y vamos a estar bien atentos a todo lo que pasa con sus actualizaciones y sus comunicaciones también. Así que decime si te pareció bueno este video, si realmente entendiste y te aporté valor. Dale like, ayúdame con un like, compartí el video y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.